¿Es posible una desmantelación de las estructuras de la UE por el Brexit? Por sí solo, no. El Brexit por sí solo, no. No es suficiente para desarmar las estructuras, como ha dicho la palabra estructuras, que han llegado a lo que es hoy la Unión Europea. Pero es un ejemplo que va a seguir después Holanda. En Holanda, si sale Inglaterra de la UE, casi es indefectible que Holanda la sigue. Y como salga Holanda, se acabó la Unión Europea. Porque Holanda no es simplemente un país pequeño, no. Holanda es un ejemplo de país industrializado, que siempre ha estado unido a la causa inglesa, que tuvo un papel fundamental en la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, que tuvo una actuación fundamental también durante toda la primera etapa del mercado común después de la entrada de Gran Bretaña. Y ese tiempo ya lo he vivido yo en Bruselas. Allí he recordado en Bruselas quiénes eran mis amigos íntimos, con los que trabajaba yo permanentemente durante el año 75 y de los que tuve un apoyo extraordinario. Allí he contado cómo Chesson fue, que fue luego ministro de Asuntos Exteriores, Claudio, que eran muy amigos. Yo iba a comer a su casa cuando estaba en Bruselas, y con su mujer, la conozco a toda su familia. Pues Chesson me preparó el discurso en Estrasburgo, en el Parlamento de Estrasburgo, en nombre de la oposición española, en nombre de la futura República Española. Así hablé. Y luego Christopher Swans, que estaba casado con la hija del Churchill, él también me preparó y me pidió, y acepté, un discurso en el Parlamento, en Londres, en el Parlamento británico. Y no pude ir porque Fraga me metió en la cárcel. Pero conozco muy bien cómo se han ido formando las estructuras. Mientras llegó hasta la Europa de los 9, las estructuras eran compatibles con una futura federación de naciones europeas. No digo de estados, porque ese fue uno de los motivos por los que yo discutía amistosamente con Spinelli, porque Spinelli tenía una visión distinta de Europa de la que tenía Christopher, el británico. El británico, como Churchill, aunque habló, pero sí que quiero aprovechar desde luego de esto, porque se sabe que en el año 1946 Winston Churchill pronunció un célebre discurso en Zúrich, defendiendo los Estados Unidos de Europa. Pero muy poca gente sabe o quiere olvidar que en ese discurso Winston Churchill dijo literalmente que ese proyecto de Estados Unidos de Europa lo pregonaba, lo hacía y lo promovía apoyado por el presidente Truman. Es decir, tenemos la prueba directa de que Estados Unidos, terminada la guerra y estando en París instaladas los cuarteles generales de Eisenhower y de Marshall, de los dos generales, es falsa la idea de que Estados Unidos no quiso que Europa tuviera una democracia para tenerla dominada, para querer ser más. Eso no es verdad. La verdad, en cambio, fue mucho más sencilla y más de orden pragmático, corriente, un expediente. Y es que, como tenían que distribuir el plan Marshall y también la reconstrucción de Europa, que estaba, esos dos proyectos, bueno, es importantísimo saber, que lo he dicho varias veces, pero es que lo debo de repetir cada vez, que el plan Marshall, Stalin pidió entrar en la ayuda del plan Marshall, y con mucha razón, puesto que había sufrido más que nadie, 50 millones de víctimas de la Unión Soviética. Y eso lo cuenta Spack, secretario general de la OTAN, el primero, que cuenta cómo la negativa de Truman, y apoyada por los generales, después de Yalta, para darle entrada en la ayuda del plan Marshall a la Unión Soviética, motivó el origen de la Guerra Fría. Eso lo dice Spack, no lo digo yo. Es decir, nada menos que el que fue secretario general de la OTAN.
Pues, si eso es así, quiero decir que hasta la Europa de los 9, con Inglaterra e Irlanda dentro, sí, esas estructuras eran viables, esas no hay que desmontarlas, esas están bien hechas. Donde empieza el descalabro de Europa es con la entrada de Grecia, donde Grecia entra por una decisión frívola, irresponsable de Giscard d'Estaing. En París estaba Caramanlis, que era amigo de Giscard d'Estaing. Y cuando caen los coroneles, pues piden en el año 81 la entrada en el mercado común y Giscard lo pone delante de España y Portugal, que tienen pedida la entrada en el mercado común desde el año 77. Por eso incluso uno que fue comisario allí en Bruselas, Marcelino Oreja, y que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, en aquella época declaró que Giscard d'Estaing se había portado muy mal con España. Quiero decir que hay una estructura que no hay que desmontar, que están bien hechas, porque son los fundamentos de una futura homologación económica de los países que entran en Europa, no política. Y Grecia y España entraron por razones políticas, no por razones económicas. Y ese es el motivo de que España, con Felipe González, perdió las posibilidades de su futuro industrial y ganadero. Esto es lo que sí he dicho, ahí sí que lo digo, lo he dicho allí en Bruselas, y lo repito aquí. La traición de Felipe González, que antepuso ser homologado políticamente con la socialdemocracia alemana, lo antepuso al interés económico español. Lo sacrificó. Bien, otra pregunta.